tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Si todos vamos a estar aquí, ¿no? Quisiera que siempre tengamos nuestra Biblia abierta. Y vamos a abrirla de vuelta a Job. La semana pasada hablábamos de Job, y esta semana continuaremos hablando de Job. La semana pasada hablábamos de mantener una actitud de gratitud aún en medio de los problemas. ¿Se recuerdan? Una actitud de gratitud en medio de los problemas. Nunca se olvide que delante de Dios no tenemos derechos. Derechos es algo que se habla muy a menudo en este país ahora en día. Mis derechos. Que no se violenten mis derechos. Bueno, delante de Dios no nos merecemos nada. Delante de Dios no tenemos derechos. Nada de lo que tenemos es gracias a un derecho. Delante de Dios apenas tenemos gracia. Nada de lo que tenemos es sino solo por gracia, sea para bien o sea algo difícil, un momento de prueba. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Sea que Dios nos lo haya dado o sea que haya permitido que Satanás nos haga sufrir, Job nos enseña en el capítulo 1, en el verso 21, verso 1, capítulo 1, verso 21, nos dice, ¿qué tal si leemos juntos? Desnudo, salí del viento de mi mano, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nuestra actitud de gratitud debería ser nuestra primera reacción ante todo, sea para mal, sea ante el mal, sea ante el bien. Usted necesita fijarse alrededor suyo y darse cuenta que hay personas, no son muchas, pero hay personas que, sea que algo bueno llegue a su vida, algo difícil llegue a su vida, lo primero que hace es agradecer a Dios, en las buenas o en las malas. Esto es lo que aprendimos la semana pasada en el capítulo 1 de Job. Y como decíamos la semana pasada, las cosas que están mal pueden empeorar. Por lo tanto, siempre tendremos una razón por qué agradecerle a Dios si simplemente nos fijamos. Ahora quisiera que agradezcamos a Dios que nos ha permitido celebrar una linda semana. Varios de nosotros hemos celebrado en familia, varios de nosotros hemos tenido lindas reuniones en casa, varios de nosotros nos hemos visto con personas que no nos habíamos visto en un tiempo. Y hemos pasado un tiempo y hablado y disfrutado y comido bastante. A mí me tocó, no sé si a usted. ¿Qué tal si damos gracias a Dios por esas cosas que bonitas que nos permite vivir? Gracias, Señor, te damos. We are thankful to you for all the good things you've done in our lives. And even for the difficult things that come our way, even for those things we thank you, Lord. We don't know why. We just know that everything that happens to us, you are still in control. Por lo tanto, te agradeceremos ahora y mañana. Queremos siempre agradecerte, oh Dios, y recordar lo que tú nos has dicho en tu palabra, que siempre estarás con nosotros. Te agradecemos por esto en nombre de ti, amado Jesús. Amén. Ahora, con Job en mente y con la palabra en la mano, vamos a mirar la página capítulo 2
Y antes de que ustedes empiecemos a leer el capítulo 2, yo les haré memoria que Job es uno de los libros de la sabiduría. En la tradición judía, Job entra en una sección de la Biblia que se llama la sabiduría. ¿Okay? También está allí Proverbios, también está allí Eclesiastés, también está allí, si no se sabía, los Salmos y el Cantar de los Cantares, libros de la sabiduría. Y en uno de los libros de sabiduría, el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, se lo voy a leer, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O si lo fuésemos a leer para nosotros ahora en día, diríamos: sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Tú no arriesgarías, estoy seguro que tú no arriesgarías la vida de tus hijos. No arriesgarías la relación que tienes con tu pareja. No harías algo intencionalmente para causar daño a tus seres queridos. Yo creo que no. Quizás lo hemos hecho, queriendo o sin querer. Pero si nos quieres escoger, la verdad es que nos importan mucho las personas que están cerca de nosotros. En el libro de Job, les voy a ser sincero, lo he estado leyendo estas semanas y es un libro bien completo, bastante largo y lleno de cosas que simplemente no se pueden entender. Pero creo que hay lecciones que podemos capturar para nuestra vida ahora. Y la primera lección está escondida dentro de estos versos que vamos a leer en el capítulo 2. ¿Okay? Les había dicho que Job no dejó que su situación, su contorno, gobierne sobre él. Que a pesar que había perdido hijos, había perdido siervos, dinero, todas sus posesiones, él se postró y adoró. Se aferró a Dios a pesar de todo. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos de que hay cosas que nosotros no podemos ver? Hay una esfera a la cual no tenemos acceso. No hemos escuchado esas conversaciones. No las escucharemos tampoco. Pero sí podemos entrar en esta esfera por medio de la adoración. A la presencia de Dios, decíamos la semana pasada, entramos por medio del lenguaje del cielo. Y ese es la adoración a Dios. Lea conmigo capítulo 2, vamos a leer versos 1, 2 y 3. Juntos, verses 1 through 3, chapter 2, Job. ¿Ok? Y no baje la Biblia, porque vamos a seguir leyendo de ella, Dios mediante un buen bocado de este tiempo juntos que vamos a tener. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Esa esfera, como les decía, solo Dios sabe lo que pasa. Y dijo Jehová a Satanás, y esto es por segunda vez: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, y esto es por segunda vez: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Todo lo que ha dicho Dios hasta ese momento es ya repetido, excepto que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Porque a Dios no se le escapa ninguna cosa. Él dice: ¿ya viste? Me dijiste que iba a dejar de ser como era si no tuviese más sus cosas, si hubiese perdido ciertas cosas que le di y lo protegí. Pero ves que aún ahora retiene su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa.
Les decía la semana pasada, hay cosas que no se pueden entender. Dios sabe por qué, y esa es la parte donde nosotros simplemente tenemos que movernos por fe. Si usted no sabe qué significa la palabra integridad, solamente necesita saber lo siguiente: que la palabra integridad en este contexto que estamos leyendo tiene a ver con no cambiar quién uno es. ¿Okay? Que en una situación somos la misma que en cualquier otra situación. De no dejar atrás el comportamiento recto. Que no porque ya me enojaron, ahora sí ya cambio quién soy y dejo de ser recto. De no dejar de adorar a Dios, como decíamos, en las buenas o en las malas. La palabra integridad significa seguimos adorando a Dios. Y comportarse, la palabra integridad también tiene que comportarse como que Dios está aquí, a nuestro lado. Todo eso tiene a ver, en este contexto, la palabra integridad. Si usted considerase que Dios está siempre a su lado, no haría ciertas cosas, no diría ciertas cosas, ¿correcto? Tiene a ver con integridad. Por lo tanto, verso 4 y verso 5, vamos a leer ahora del segundo capítulo de Job, dice: respondiendo Satanás, dijo a Jehová, porque este sí que es, este sí es tremendo, ¿okay? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hay misterios que, vamos a decir así, los que moran en las esferas celestes se entienden muy bien, y nosotros simplemente ni papas de lo que pasa. Satanás habla aquí de algo que tú y yo quizás no hemos prestado la atención. Es obvio que si a nosotros nos tocan, vamos a hacer lo que sea con nuestra vida. Pero Satanás está ligando eso con que lo que acabamos de ver, la integridad de Job. Tócalo a él, ponlo en riesgo de muerte y verás que él no será más íntegro. Que él en esta situación va a saber que sí falla. Que inclusive más aún va a blasfemar contra ti en tu presencia. Piensa conmigo, ¿será que Job iba a ser transportado al cielo para decirle a Dios sus verdades? ¿O será que donde sea que Job hubiese dicho una blasfemia, sería la presencia de Dios? Quizás tú y yo no entendemos, pero la presencia de Dios es aquí y es ahora. Esa es la primera lección que aprendemos. La presencia de Dios es aquí y es ahora. Aferrarse a Dios y considerar que Él está presente aquí y ahora es algo que no podemos olvidar. Esto es lo que Dios aprecia en la relación que tiene con nosotros. Para Él, la relación tú y Él es aquí, ahora. Para ti, para mí quizás es cuando entramos a la recámara a orar. Para Dios es todo el tiempo. Es cuando salimos a trabajar. Es cuando nos encontramos con los amigos. Cuando vamos a jugar. Cuando vamos a donde sea que vamos. Es aquí y es ahora. Versos 6 y 7 dicen: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Yo no sé por qué Dios hace eso, pero
menudo Él va a dejar, Él va a permitir, digamos así, que pasemos a pruebas. Pero cuando Dios permite, también Dios da un límite. Y ese es, más guarda su vida, según este pasaje. Entonces salió Satanás, ya me imagino haciéndose las manos, ya la hice, de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. En otros pasajes dentro de Job usted va a tener que leer que la piel empezó a caerse. La piel se le convirtió oscura, él quedó como si hubiese estado completamente bronceado, quemado, pero él mismo dice que no es por el sol, sino por la misma enfermedad que tiene. Más adelante va a decir que sus propios huesos ardían y otras cosas más. No podemos olvidar la situación en la cual está Job. Él ya ha perdido, él ha perdido todo. Pero él se recuerda que Dios no ha perdido el control. A pesar de lo que esté pasándonos, a pesar de lo que nos está pasando, el único que no ha perdido el control ha sido Dios. Siempre ha sido así. A recordar que Dios está presente, no podemos olvidar nuestro amigo nunca se ha ido de nuestro lado, aunque la situación parezca difícil. Y nuestro amigo, digámoslo así, entiende un idioma, y ese es el de la adoración. Verso 8. Y tomaba Job un tiesto, un pedazo de barro, cuando se le cae, se le rompe una jarra, un tiesto, un pedazo de esos, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Es difícil adorar en medio del dolor, y aún más recordarnos de que Dios está allí presente. Pero las cosas se ponen más difíciles aún cuando el conflicto ya no es más exterior, sino lo que Satanás está haciendo aquí, lo vira interior. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el conflicto, el problema entra al corazón, cuando el problema nos susurra al oído. Verso 9. Entonces le dijo, ¿quién? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Recuerdan que Job tenía una buena relación con sus siervos, sus trabajadores? ¿Se recuerda que hablábamos de eso la semana pasada? Ahora estaban todos muertos, no quedaban. ¿Se recuerda que habíamos hablado que Job tenía una excelente relación con sus hijos? Tampoco ni uno de ellos vivía, habían todos muertos. ¿Se recuerdan que le decía que Job tenía excelente relación con su esposa? Eso, en ese momento, ha llegado a un fin. Es bueno darnos cuenta que el ser íntegro, el estar consciente que la presencia de Dios es aquí y ahora, no está basado en las circunstancias. Sea que estemos bien o no, la presencia de Dios continúa estando aquí y ahora. Mientras que nosotros tenemos que continuar siendo íntegros. Miren cómo Job responde. Verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahí
está la segunda lección. Es tremenda la fortaleza de Job. Aun cuando su pareja le sugiere dejar a Dios, aun cuando la persona más cercana le dice, Dios es el responsable de todo lo que te está pasando. Lo que le hace grande a Job es el cuidado que él tenía con sus palabras. En todo lo que dijo durante lo peor de sus problemas, él no desagradó a Dios. Te animo a considerar que Dios escucha nuestras palabras y está pendiente a lo que dices. Con Dios no nos podemos excusar. Él sabe exactamente lo que dijimos. Él sabe exactamente la motivación y la intención de las cosas que decimos. Él lo escucha todo. Esta es nuestra segunda lección. Es muy importante lo que decimos en medio de la aflicción, porque Dios está oyendo. Leamos versos 11, 12 y 13. Y 3 amigos de Job. No los escucho. Elifaz, Bildad y Zofar, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Verso 12. Los 13. Así la mejor participación que tuvieron los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, es la de ser solidarios y de no decir nada, aunque fueron solamente los primeros 7 días. Qué bueno es tener personas que simplemente están allí. Con las que podemos contar. Esto nos lleva a la siguiente lección. Como amigos, como hermanos, como hermanas, estamos llamados a vivir en comunión. Comunión unos con otros. En llevar las cargas de otros, a ponernos al lado y estar allí cuando nuestros seres queridos lo necesitan. Este es el secreto de la iglesia. El convivio de los hermanos que tanto deseamos, más que en veces no estamos dispuestos a luchar por él. Cuando usted escucha predicaciones sobre Job o enseñanzas, se dará cuenta que solo se menciona el capítulo 1, capítulo 2 de Job y a veces también el último capítulo, el capítulo 42. Eso es todo, típicamente lo que se habla cuando se habla de Job. Porque la mayor parte del libro de Job, capítulos 3 al 38, por ejemplo, son las pláticas, las conversaciones de Job con sus 3 amigos. Y si prestas atención, parecen convertirse, aunque son 3 amigos, aunque han escuchado y cuando lo vieron, ellos mismos han llorado, ellos mismos se han sentado y se han quedado pasmados delante del sufrimiento de Job, que no se han atrevido a decir nada, porque lo aprecian, lo quieren. Han dejado todos sus negocios aparte para estar un momento con Job. Y la Biblia nos dice que 7 días pasaron sin decir nada. Son buenos amigos. Vamos a decir, son amigos de toda la vida. Este Job no es un jovencito.
Se le murieron 10 hijos y eran sus hijos ya jóvenes. Pero usted se presta atención a los capítulos 3 al 38 y se va a dar cuenta de algo, que mientras más conversan, más pelean. Los 3 amigos que vinieron a animarlo y a consolarle son los 3 que lo van a juzgar a Job. Yo no sé por qué hacemos esto como personas, pero cuando pasamos tiempo juntos, el riesgo de que nos ofendamos sube tremendamente. Se lo vuelvo a repetir. Cada vez que hay 2 personas juntas, el riesgo, lo que va a pasar sí o sí, es que se van a pelear. Pero Dios ordena a su iglesia a que conviva en comunión y armonía. ¿Cómo es Dios? Raro es Dios. Quizás por eso la mayoría de gente no habla de las conversaciones que tiene Job con sus amigos. A los amigos no le podía entrar en la cabeza que todo lo que estaba pasando a Job no tenía que ver con él, sino con el deseo de Satanás de entrometerse en las relaciones de Job y Dios. Porque todo empieza con que Dios se orgullece de su amigo Job. Y Satanás dice, mira, si me permites una cosa vas a ver que no es tan así, Job. Y desde el principio Satanás está buscando cómo destruir lo más importante que tú y yo tenemos: la relación con Dios. Y tú te vas a fijar de algo en tu vida. Él empieza con otras relaciones que tú tienes. Va a empezar con tus relaciones de trabajo. Va a continuar con relaciones de vecinos. Va a ir a las relaciones de familia, con tus hijos, hijas. Va a ir a tu relación con tu esposo, esposa. Porque como una serpiente va ahogando a su víctima para llevarla a blasfemar contra Dios. Algunos caemos bien al principio, otros, como Job, ejemplo para nosotros, no caen. A Dios le interesa cada una de tus relaciones, porque Dios es al revés. Dios quiere darte más, quiere bendecir tus relaciones, y aunque Él sabe que estamos propensos a pelearnos, Él quiere siempre dar la sanidad, restauración, bendición aún en eso. Espero que esto te quede muy claro hoy. No puedes decir que tienes una buena relación con Dios y tener una mala relación con tus hermanos y hermanas. Esto es un engaño de Satanás. Si tú crees que con tal que te lleves bien con Dios, no importa mucho que yo no salude o que no me saluden, tal hermano o tal hermana, ya se me engañaron por Dios, por Satanás, disculpe. A Dios no se le sirve a solas. Le voy a decir una vez más, a Dios nadie le sirve a solas. ¿Sabes a quién se le sirve a solas? A Satanás. Porque cuando vas a servirle a Satanás, tienes que hacerlo solito. Tienes que apartarte cuando le vas a ser fiel a Satanás, para hacer aquello vergonzoso que otros no quieres que otros vean.
Es seguro que te vas a apartar de tus seres más queridos para poder obedecerle a aquel hábito que Satanás ha puesto en tu vida, aquel mal hábito, para pecar, para hacerle desobediencia o serle desobediente a Dios. Esta es nuestra tercera lección. Dios nos fuerza a vivir en comunión. Esto es, independiente de lo que esté pasando. No te aísles. Entrégate abiertamente al convivio de tus hermanos y hermanas. Así se le sirve a Dios. ¿Saben? Les decía que en Job solamente se tocan los primeros 2 y el último capítulo. Hay mucho de qué hablar. Y les animo a que usted lo lea. Es un libro difícil de entender. Y que lo lea muchas veces. Y que lo relea. Y vea qué es lo que se dice uno a otro, aunque son grandes amigos. Pero quisiera con usted, por lo menos ahora, revisar los títulos de las conversaciones que se dan entre Job y sus amigos. Porque como ustedes han visto, llegaron los 3 amigos y los 3 se quedaron pasmados, de boca cerrada, llorando con él por el dolor que tenía Job y lo que le había pasado. Ellos, claro que conocían a cada uno de los hijos, claro que ellos conocían a la esposa, claro que ellos conocían inclusive a varios de sus gerentes, managers que Job tenía, y dolía el hecho de que ya ninguno de ellos estaba más. Capítulo 3 de Job. Vea el título. Si no lo tiene, el título dice así: Job maldice el día que nació. Usted busca en la historia de los seres humanos, en la historia universal, en la historia mundial, y va a encontrar muy pocas veces que hay personas que llegan a este punto de decir: maldito sea el día que yo nací, por todo lo que me ha pasado. Quizás a usted le ha pasado cosas difíciles, quizás a usted esté pasando dificultades, pero llegar a este punto que llega Job, pocos llegan a ese punto. Y Job, aunque tiene sus amigos para ayudarle, lo único que le queda, él realmente dice: para mí hubiese sido mejor, por este dolor que estoy pasando, nunca haber vivido. Y maldice el día en que nació. Y apenas él maldice el día en que nació, que es un lindo capítulo 3, Elifaz, el más anciano, el más, digamos, el que más tiene influencia en el grupo de amigos, le va a responder. Ese es capítulo 4 y 5. Elifaz en 2 capítulos le reprende a Job. ¿Recuerdan que Job no tiene culpa de lo que está pasando? Y su mejor amigo lo reprende. Capítulo 4 y 5. Básicamente, no digas eso, Job. Excepto que lo dice de una manera tan elocuente, tan linda. Es poética la forma que lo dice. Y en los capítulos 6, acompañe, miren, muevas la página de su Biblia, vea el capítulo 6. Y en el capítulo 6 usted va a ver que el título de ese capítulo es: Job reprocha la actitud de sus amigos. No solamente de Elifaz, el mayor, sino de los 3, porque los 3 están dejándole saber eso a Job. Y en el capítulo 7, el siguiente capítulo, Job le habla a Dios y le argumenta a Dios: ¿por qué me ha pasado esto? ¿Yo acaso he fallado en algo, Dios? ¿Acaso hice algo para que me merezca esto? Y no acaba de terminar eso, y el segundo amigo, Bildad, alaba a Dios o proclama la gloria de Dios en el capítulo 8. Capítulo 9 habla de la incapacidad de Job para responder a Dios. Y en capítulo 10, Job lamenta una vez más
su condición. Y cuando él se lamenta, en el capítulo 11, su amigo Zofar, el tercero, acusa de maldad a Job. Algo has hecho muy mal, Job. Algo has hecho. Algún pecado oculto está en tu vida, Job. ¿Cómo nos hacemos eso, no? ¿Cómo nos volvemos rápidamente jueces unos de otros? Capítulos 11, 12, 13 y 14 son capítulos en los cuales Job habla. En el capítulo 12, Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. Capítulo 13, Job defiende su integridad, la cual la habíamos leído en el capítulo 2. Dios mismo dice que Job es íntegro. Pero aquí en el capítulo 13 vemos que Job defiende su integridad. En el capítulo 14, Job discurre, habla mucho sobre la brevedad de la vida. Y en el capítulo 15, Elifaz, el mejor, el más influyente de los amigos, reprende a Job. Capítulos 16 y 17, Job se queja contra Dios. Él ya no puede aguantar que a pesar de todo lo que le ha pasado, a pesar de que ha perdido todo, y a pesar de que él sigue adorando a Dios, siéndole fiel a Dios, ahora tiene sus tres mejores amigos insultándole, culpándole, juzgándole allí en su propia presencia. Eso lo hace Job en los capítulos 16 y 17. En el 18, ¿qué creen que pasa? Bildad, el otro amigo, describe la suerte de los malos y lo hace una cosa bien interesante, porque una cosa es hablarle a la persona y decirle, tú estás así. Otra cosa es decir, pero sabes, aquellos malos, a ellos se va a pasar esto, pero te lo estoy diciendo a ti, hablando de este otro aquí. Que hacemos muy a menudo a veces. En el capítulo 19, Job confía en que Dios lo justificará. Ahí encuentro pasajes como, aún del polvo Dios me levantará. Y el siguiente capítulo, capítulo 20, Zofar, describe las calamidades de los malos, otra vez. En capítulo 21, Job entendió el mensaje y le dice, es verdad, los malos no prosperan. Los malos, aunque parece que prosperan, no les va a ir. Y Elifaz, una vez más, acusa a Job en el capítulo 22 de gran maldad. Capítulo 23, Job desea abogar su causa delante de Dios. Capítulo 24, Job se queja de Dios porque Dios es indiferente ante la maldad, que parece que Dios se ha olvidado de todos nosotros. Aunque estamos pasando dificultades, Él guarda silencio, no hace nada. Y su amigo Bildad se levanta enojado y dice que el hombre no puede ser crucificado delante de Dios. En otras palabras, tú has hecho algo mal, Job. Y de ahí, capítulos 26 al 31, acontece algo que pocas veces acontece en la vida. Y aunque Job ha sido probado de todas las maneras, él proclama la soberanía de Dios en el capítulo 26. Es un tremendo capítulo de alabanza a Dios. En el capítulo 27, Job describe el castigo de los malos, afirma que a los malos no le va a ir bien. En el capítulo 28, el hombre, y él habla acerca de cómo todos buscamos sabiduría. En el capítulo 29, Job recuerda y él hace algo que es muy interesante.
Porque han estado dialogando, han estado culpándole, y él ha estado clamando delante de Dios, ha estado adorando a Dios y a la vez defendiéndose de que él no ha hecho nada malo, que esto le ha pasado y él no sabe por qué. Y sus amigos, tienes que haber hecho algo, Job, tienes que haber hecho algo. Y Job recuerda su felicidad anterior en el capítulo 29. En el capítulo 30, él lamenta su desdicha, lo que le ha pasado. Que en el 31, Job afirma su integridad. ¿Están conmigo? ¿Deberíamos estar en qué capítulo? 31. Gloria a Dios, 31. Hay más. He hecho un recuento de Job que quería que esté en su boletín, pero hemos tenido dificultades del día. A mí se me pasó enviar la información con tiempo para que tengamos el boletín. Pero quien quiera que lo quiera tener, es solamente pedirlo. Más adelante se lo podemos proveer. Nos hace bien, hermanos, saber que nuestras palabras son oídas por Dios. Quizás no hayas pensado en esto, pero es necesario darse cuenta que mientras hablas, o que mientras Job hablaba con sus amigos, Dios oía todo. Y mientras que ellos dialogaban, hablaban, y aunque ellos se llamaban la atención fuertemente uno a otro, Dios guardaba silencio. Pero hay algo que va a cambiar. Y quisiera que usted abra su Biblia al capítulo 32. Hablamos de Elifaz, el amigo, el más mejor y el más influyente amigo de Job. Hemos hablado de Bildad, su otro amigo, y de Zofar, su tercer amigo. La Biblia nos dice que sus tres amigos vinieron a verlo a Job. De repente se cuela uno en la conversación, y él se llama Eliú, que no apareció antes en la historia, pero que aquí aparece, capítulo 32. Y vamos a leer versos 1 al 7 del capítulo 32. Y lo vamos a leer corrido para entender quién es este Eliú. Cesaron estos tres varones de responder a Job, Elifaz, Bildad, Zofar. Pararon de hablar con Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Presten atención a esto. Dialogaron tanto que llegaron al punto de que, ¿saben? Tiene que haber hecho algo, pero como no sabemos qué es, y como este Job, caramba, este Job es tremendo, le entró la duda de que quizás no hizo nada. Que era lo primero que deberían haber entendido, ¿correcto? Era lo primero que deberían haber hecho como amigos, darle el beneficio de la duda a Job. Pero termina aconteciendo varias conversaciones para que ellos digan, vamos a dejarlo tranquilo. Aquí, que el viento se lleve nuestras palabras, a ver si nos olvidamos de lo que dijimos. Porque era justo a sus propios ojos. Verso 2. Entonces Eliú, hijo de Barachel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Por si acaso, la primera vez en el libro de Job que uno de ellos se enoja en ira. Se han hablado fuerte, como buenos amigos se pueden hablar, como esposos se pueden hablar, como hermanos y hermanas se pueden hablar fuerte y claramente. Pero en este caso, este Eliú está airado. Se encendió en ira, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. ¿Quién? Job. En los ojos de Eliú, Job se estaba justificando más que a Dios. Asimismo, verso 3, se encendió con ira contra sus tres amigos de Job.
Recuerden, este no es amigo ni de Job ni de los 3 amigos de Job, pero está enojado con los 4, porque no hallaban qué responderle a Job, aunque habían condenado a Job, y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en... ¿Cuántas veces nos dice la palabra que estaba enojado? 3 veces en pocos versos. Y respondió Eliú, hijo de Barraquel Busita, y dijo: yo soy y vosotros ancianos, por tanto he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán a los que han vivido mucho, la muchedumbre de hambre, los ancianos declararán sabiduría. Y si usted sigue leyendo, se va a encontrar con alguien que dice: pero ya me di cuenta que aquí nadie sabe más que yo, entonces yo les voy a decir lo que es la verdad. Hay un sabio que dice: la fortaleza es desperdiciada en los jóvenes, porque a veces los más jóvenes somos los primeros en enojarnos y decir un montón de torpezas. Si han notado las características de este Eliú, él no es amigo, como hemos dicho, es joven, es enojón, es de poca paciencia, es el que al final más va a hablar. Y el que a nadie, ninguno de los 3 amigos ni Job le va a decir nada. Porque son los 3 tan sabios, tanto como Job, que lo miran. Y yo diría como que les da pena al muchacho. Y ya no dice nada. Pero si usted sigue dándole vuelta a la página, vamos a capítulo 39. Porque, disculpen, capítulo 38. Lo que pasa es que en el capítulo 32 Eliú justifica su derecho de contestar a Job. En el capítulo 33 Eliú censura a Job. En el capítulo 34 y capítulo 35 Eliú justifica a Dios. En el capítulo 36 y 37 Eliú exalta la grandeza de Dios. Este muchacho sabe mucho. Pero en el capítulo 38, si usted abre su Biblia al capítulo 38, aquí acontece algo curioso. En el capítulo 38, Dios va a hablar. Y Dios va, vamos a decir así, es de todos los que han hablado hasta ahora, el único que fue interrumpido fue Eliú. Y fue interrumpido por Dios. Capítulo 38 dice: entonces, verso 1, respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Hay 2 cosas que me llaman la atención en la manera que Dios actúa. Porque siempre que Dios actúa, siempre nos agarra a todos de sorpresa. Y siempre va a ser así. Dios no piensa como tú y yo. Tampoco actúa como tú y yo. Gracias a Dios por eso. Pero en este libro y en esta lectura de la palabra, lo primero que se hace claro es que Dios ha estado oyendo. En el verso 2 usted puede leer que Dios pregunta: ¿quién es ese
que oscurece el consejo con palabras sin sabidurías. En otras palabras, ya cállate. El que se iró, el que se cansó de oírlo fue Dios, porque Él está oyendo todo. Y la segunda cosa que me llama la atención de este pasaje es que a pesar de que Job le ha ido muy mal, ha perdido todo, aunque sus propios amigos no le han tenido, digamos, compasión, que al principio lo tuvieron y después lo han reprendido y condenado, aún así deberíamos esperar que Dios lo va a tratar como una mamá a un niñito caído, con cariño y cuidarlo como nos debería tratar a cada uno de nosotros, porque así nosotros creemos que nos merecemos, es nuestro derecho que Dios nos trate. Y Job, que estaba en el suelo, rascándose con un tiesto, con una fiebre interior que dice que sus huesos hervían, su piel oscurecida de la enfermedad y cayéndose de partes, Dios le dice: ponte de pie. Como un sargento le habla a un soldado: cuádrate. Nada de lástima, sino como un papá cuando su hijo lo quiere dejar claro algo: ya ponte aquí, que te voy a hablar. Dios habla de maneras diferentes. En la Biblia vas a encontrar que Dios habla de diferentes maneras, pero en este caso Dios habla de un torbellino. No fue una voz que dicta. Y lo que le dice a Job es: fájate. Como que tú y yo tenemos una conversación pendiente. Es un poco diferente Dios, ¿no? Es su manera de actuar con nosotros. Me parece que el pobre Job ya había tenido lo suficiente. Pero aún tenía que aguantar, tendría que soportar la metrallada de preguntas que le iba a dar Dios. Porque no es la única vez que le dice: párate como hombre. Usted tire la página, estábamos en el capítulo 38, donde Dios o Jehová convence a Job de su ignorancia. También en el capítulo 39, Jehová sigue hablando de la ignorancia, porque le hace un sinfín de preguntas que hasta ahora, con la ciencia avanzada que nosotros tenemos, tampoco podemos responder. Y en el capítulo 40 y 41, pero en el 40, verso 1, lea conmigo, capítulo 40, verso 1. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Verso 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ciñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Le ha tocado a usted hablarle a su hijo y decirle: ya te vas a comportar, ya me vas a prestar atención? Y su hijo empieza a llorar, dice: sí, ya, ahora sí. Y ya, cambiamos todo, ¿no? Ya nos ponemos más tranquilos, más a su nivel. Le decimos: ok, pues. En el capítulo 40 lo vemos a Dios decirle otra vez: ¿sabes qué? Aún no ha acabado.
Aún ciñete ahora como varón tus lomos. Te voy a seguir preguntando y tú me responderás. Les digo, es mejor medir nuestras palabras. Es mejor no argumentarle a Dios, porque no le vamos a ganar. La cuarta lección es la que trae la bendición y restauración de Dios. Creo que esto todos nosotros queremos. Es lo que todos hemos estado queriendo. Tarde o temprano, el mal nos va a tocar a todos. Todos vamos a pasar por pruebas. Esto no es una posibilidad, es una certeza, es una garantía. Y necesitamos saber que nuestro enemigo, el diablo, es con quien tenemos que batallar, a quien tenemos que resistir. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Todo este libro de Job es un libro que nos habla de eso, de cómo Job resistió todo tipo de ataque que Satanás descargó sobre él, y que aún después manipuló a personas y usó a personas para dañar a Job, como su propia esposa de Job y sus propios amigos de Job. Tu hermano, tu hermana no es el enemigo. Esto necesitamos dejarlo bien claro. No guerreamos contra Satanás al ofender a nuestro hermano, al apartarnos unos de otros, al enojarnos unos con otros. Es necesario poder entender cómo Dios trae su bendición por medio de las relaciones restauradas. Dios remueve nuestra opresión, nuestra prueba, solo después que nosotros mismos dejamos el rencor, el enojo que mora en nuestros corazones. ¿No me creen? Ahora veamos el último capítulo de Job, que es el capítulo que por lo general todos queremos llegar. Habiendo leído la historia que decíamos la semana pasada, el cuento de hadas, por fin viene la restauración, por fin viene lo bonito, lo que todos queremos, la mano de Dios con sus bendiciones. Y nos olvidamos de lo que Dios quiere y requiere de nosotros. Capítulo 42, verso 1 dice: respondió Job a... Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de... ¿Quién es el que escurrice el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué tal ustedes leen este verso 4? Oye. Dios responde a Dios de una manera que Dios demanda de nosotros, que no es solamente ok, ya no lo vuelvo a hacer, para que ya no me veas así, para que ya te alejes otra vez, sino de cómo me acerco más a Dios, me humillo delante de Él y le digo: de ahora en adelante, lo que tú quieras es lo que yo quiero. De ahora en adelante, a ti te voy a preguntar todo y tú me dirás qué es lo que yo tengo que hacer.
Es un cambio de actitud. En el darse cuenta que Dios había estado siempre presente durante la dificultad, Job retorna a su actitud original. Que quebrantado en dificultad, adora a Dios. Es de aquí de donde nunca deberíamos salir. Es cuando estamos adorando a Dios que Dios hace lo que solo Él puede hacer. Miren, lo que vamos a ver aquí en adelante es una interpretación del pasaje que me parece está muy correcta, pero que muy pocas veces se habla. Capítulo 42, versos 7 al 8. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, el mejor y más influyente de los amigos: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, Elifaz, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentuosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Les dije que Dios escucha todo, ¿no? Claro, no puede más estar. Y Dios se enoja con ciertas cosas. Cuando nos cargamos sobre nosotros ese derecho de juzgar, que es solo de Él, para dañarnos unos a otros a veces. Es mi entendimiento de este pasaje que sea por vergüenza, sea por lo que se había dicho, sea lo que pasó, estos amigos se levantaron y se fueron. Que Job se encontró una vez más completamente solo. Pero ese no es el plan de Dios. Es lo que acontece, pero no es el plan de Dios. No era el plan de Dios que Job esté solo, y menos que la relación con sus amigos se haya deteriorado. Te animo a considerar que es por medio de la comunión entre hermanos que nosotros promovemos que Dios abra las puertas del cielo y que haga llover bendición sobre nosotros. Como ya se habían retirado sus amigos, y si no te has dado cuenta del pasaje, Dios le dice a Elifaz: id a mi siervo Job, lo cual deja claro que ya se habían ido. Dios tuvo una conversación directa con Elifaz, con el mejor y más influyente de los amigos, y le dijo: vuélvete, más te vale que mi siervo Job ore por ti. Si no te va a ir mal. Yo creo que Dios sigue diciendo eso muchas veces a muchos de nosotros. Muchas veces Dios nos dice:
Anda a pedirle perdón. Pero ¿cómo nos es difícil? Anda, discúlpate. Pero ¿cómo no queremos? Si Dios te ha dicho esto, no tardes en hacerlo. Tú sabes porque Dios habla directamente contigo en este asunto. Dios no está queriendo hacerte sufrir. Estás sufriendo por lo que ha pasado y seguirás sufriendo si no haces lo que Él te pide. Pero verás que el perdón y bendición de Dios llegará a tu vida cuando le hagas caso a Dios. Amén. Verso 9. ¿Lo leen ustedes? Después sus padres hicieron como Jehová les dijo. Jehová atendió a Job. Al leer este pasaje entiendo que Dios habló con Elifaz, pero Dios no habló con Job. Job ya estaba tranquilo, le había dicho, y ahora en adelante yo te pregunto, tú me dices, y vamos a estar bien, y se quedó solo. Dios habló con Elifaz y le dijo, vuelve a tu amigo, pídele perdón, más te vale que lleves sacrificio, porque si él no ora por ti, no sacrificas esto por mí, ya vas a ver. Lo mismo nos dice a nosotros cuando nos hemos ofendido y cuando Dios nos habla a nosotros. Nos gustaría que Dios le hable al otro para que el otro nos venga a pedir perdón, pero no, Dios nos habló a nosotros, entonces a mí me toca ir. Yo entiendo que Dios habló con Elifaz, pero no con Job. En otras palabras, Elifaz tenía que pedirle perdón a Job. ¿Y sabes qué? Job tenía que perdonarle. Y tenía que perdonarle de buena fe. Dios no le dice ni fuerza a Job que perdone. Job tuvo que perdonar solo porque sí. Esta es otra de esas cosas que no se pueden explicar, que en la Biblia, en el caminar con Dios, simplemente se tiene que hacer. Dios nunca te va a decir, nunca va a hablar contigo para que perdones. ¿Sabes por qué? Porque ya te dijo eso muchas veces, está escrito por todos lados. Dios no se repite. ¿Qué tal si Elifaz volvía y Job se quedaba? No te voy a perdonar. Me dijiste muy feo. Me miraste muy feo. Lee conmigo el verso 10. Y con eso vamos a acabar. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y usted acaba de ver el resto en su casa. Pero la bendición de Dios, las puertas de los cielos se abren cuando el que oye que necesita que ir a pedir perdón va. Y cuando el que se le está, cuando el hermano que escucha, aunque ha sido ofendido, dice, te perdono. Y más aún, oro por ti para que la bendición de Dios sea sobre ti y se restaura la amistad de los cuatro. Aquí fue sanado Job. No antes, solo después. Esa es la última prueba de Job. Perdonar.
no perdonó porque había sido ya restaurado, no perdonó porque ya había sido sanado y consolado. Esto pasó después. Quien no quiere recibir ¿quién de usted no quiere recibir el doble de lo que Satanás nos ha robado, de lo que él ha destruido, de lo que ha matado en nuestras vidas? ¿Quién no quisiera hacer todo lo posible para poder estar bajo la notoria bendición de Dios? Yo sí. Si tú lo quieres, entonces perdona. Perdona y ora por los que te han ofendido. No sabes lo que estás impidiendo en tu vida por aferrarte a las malas memorias que te consumen en enojo, envidia, en odio del que te ofendió. Has perdido tu paz. Satanás te ha robado, Satanás te ha destruido, Satanás te ha buscado matar. No fue la persona, no fue tu hermano. Mira cómo Satanás se mueve detrás de todo lo transcurrido y hazte guerra. Hazle guerra por medio del perdón. Y verás que Dios te restaurará lo que Satanás robó, lo que Satanás destruyó, lo que Satanás mató. Gracias, Dios. Porque en tu palabra encontramos lo que tú quieres que sepamos para nuestro día de hoy. Satanás anda alrededor nuestro rugiendo, buscando a quien devorar. Y muchos de nosotros ha encontrado como víctima. Nos ha tratado mal. Ha robado bendiciones de nosotros. Nos ha hecho enojarnos unos con otros, ha roto relaciones. Hoy día nosotros queremos pedirte a ti perdón. Ceñirnos delante de ti y hacerte caso en lo que tú nos pides. Háblanos, muévenos, cámbianos. Deseamos tu bendición. Te deseamos a ti. Y queremos probar el deseo de ti por medio de las relaciones que nos has puesto a nuestro alrededor. Permítenos mejorar en el trato unos con otros. Permítenos medir nuestras palabras. Permítenos ser conscientes de que tú estás oyendo todo y estás siempre aquí en medio nuestro. Y estás con nosotros hasta el fin, en las buenas o en las malas. Todo esto. Ahora somos conscientes por lo que pasó. Un justo no tenía que pasar por estas cosas, pero que sirven para enseñarnos a nosotros grandes lecciones. Y otro justo que murió para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Gracias a Dios, porque no tratas con nosotros como nosotros nos merecemos, sino que tu gracia abunda y sigue renovándose día a día en nuestras vidas. Bendito seas, oh Jehová, glorificado sea tu nombre, ahora y siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.